Les invito a que usted abra su Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 11, la parte C y el verso 16. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, con la bendición del Dios Trino. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te edificará casa, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Les he venido compartiendo una palabra que lleva como título Cuando Dios dice no, basada en el no de Dios para su siervo y el rey David, en lo relacionado con el templo. Y en esta parte final me voy a concentrar especialmente en las promesas que Dios le hizo a David a través del profeta Natán, que él le haría casa. Esta palabra casa aquí, mis amados hermanos, que se repite varias veces en este capítulo 7 de segundo de Samuel, tiene varias connotaciones. Pero aquí en el versículo 11 no tiene nada que ver con alguna construcción material ni física. Tampoco se refiere, mis amados, al palacio del rey David, porque ya él vivía en su palacio, que dicho sea de paso, fue construido por un rey de Tiro llamado Irán cuando David conquistó a Jerusalén. Tampoco casa aquí se refiere al templo físico, porque apenas se estaba hablando de edificarlo, de construirlo. Más bien la palabra casa, que viene de un término que es bayit, traduce como descendencia, dinastía, también traduce como linaje, igualmente traduce, mis amados, como clan y como familia. En sí, mis amados hermanos, Dios le está prometiendo a su siervo David edificarle, construirle, levantarle, crearle, fundarle y organizarle una descendencia, una dinastía, un linaje, no cualquier clase de descendencia, sino que Dios se está refiriendo aquí a una descendencia o a un linaje real. Específicamente está hablando de los reyes que iban a salir y que salieron de la línea de David para que gobernaran a Judá, el reino del sur. Pero igualmente, mis amados hermanos, estas promesas que tenían que ver con la casa, con la descendencia del rey David, también apuntaban a Jesucristo el Mesías y Rey verdadero, glorioso y eterno, como lo confirma el versículo 16 y como también el profeta Isaías lo profetizó en el capítulo 11, igualmente como aparece en la genealogía de Jesucristo descrita por Mateo y por el Evangelio de Lucas. Pero también, mis amados hermanos, en estas promesas con respecto a la casa de David, Dios está prometiendo, le está hablando de un reino firme, seguro, duradero para sus descendientes. Dios le está diciendo a David en este pacto que siempre habría uno de su línea que se sentaría en su trono, en el trono de David, en Jerusalén o en Judá. Igualmente Dios le está prometiendo a su siervo David
que su linaje real y terrenal permanecería, continuaría y también se extendería. Acuérdese que quien había planeado, quien estaba visionando, quien estaba programando la construcción de una casa física, de un templo material para Dios, era precisamente David. Pero ahora Dios le está diciendo: ¿cómo así que tú me vas a edificar una casa? Es todo lo contrario. Y David estaba planeando en construir una casa física, un templo material. Pero Dios tenía algo mucho mejor para él, y era crearle y edificarle una descendencia y una dinastía de reyes que gobernaran sobre Judá. Pero para estos reyes terrenales habían algunas condiciones que Dios les había colocado, que aunque no aparecen en esta historia de 2 de Samuel capítulo 7, usted las puede encontrar en 1 de Reyes capítulo 2, en el capítulo 9 y en 2 de Reyes capítulo 6 y capítulo 7. Porque, amada iglesia, debemos entender que el pacto para los reyes que iban a salir de la línea de David, que gobernarían sobre Judá, para ellos el pacto era condicional. Solamente en Jesucristo el pacto sería incondicional, pero estos reyes terrenales debían cumplir ciertas condiciones, como por ejemplo guardar el camino de Dios, andar en su ley, andar también delante de Él, es decir, seguirlo verdadera de todo corazón y con toda su alma. Ahora bien, sabemos por la historia bíblica que Dios empezó a cumplirle a David lo que le había prometido. De hecho, mi amada iglesia, el primero que salió de su línea fue Salomón, el que se convirtió en el sucesor de David y en el tercer rey de Israel, el reino unificado. Pero sobre todo, Dios se estaba refiriendo a los 20 reyes terrenales que iban a salir de la línea de David para que gobernaran sobre Judá. El primero fue Roboán, el hijo de Salomón, el nieto de David. El último rey terrenal que salió del linaje de David se llamó Sedequías. Pudieron haber sido más de 20 reyes, pero por sus maldades, por su pecado, por su desobediencia a Dios y a su ley, y a sus estatutos, y a sus mandamientos, se limitó solamente a este número de reyes. De todas maneras, esta dinastía real y terrenal que salió de la descendencia del rey David, la historia nos dice que ellos permanecieron en el trono de David, reinando sobre Judá interrumpidamente por 4 siglos o 400 años aproximadamente. Permanecieron por todo este tiempo, mis amados hermanos, hasta que esta dinastía terrenal de David finalizó, hasta que terminó. Pudieron también haber durado mucho más tiempo. ¿No les parece, amada iglesia, que también pudieron haber durado muchos siglos más, muchos años más? Pero por ellos haber incumplido las condiciones del pacto que Dios les había colocado, solamente duraron en el trono de David reinando sobre Judá estos 400 años, lo que de todas maneras fue bastante tiempo. Pero por haber empezado a cometer maldades, por haber pecado contra Dios, por haberse entregado a la idolatría, por haber desobedecido a Dios y a su ley, solamente el trono de David permaneció por este tiempo que ya les indiqué, y todo llega a su fin. Sin embargo, amada iglesia, y esta es la buena noticia, Dios
siguió llevando a cabo sus propósitos con Jesucristo. Porque nuevamente le reitero, en estas promesas con respecto a la descendencia davídica estaba incluido Jesucristo, el Mesías, el Rey glorioso, verdadero y eterno. Y Dios con Jesucristo siguió llevando a cabo sus planes, siguió cumpliendo sus promesas en este pacto. El desorden pecaminoso del reino del sur, que los llevó a su fin, inició con Manasés, que aunque fue el que más reinó sobre Judá, 55 años, fue el que más pecó, el que más maldades cometió. Sin embargo, se le abona a Manasés que él oró, se humilló y se arrepintió, y Dios lo escuchó. Pero sobre todo, el fin llega al reino del sur por las maldades de los últimos 4 reyes que tuvo Judá después del joven Josías, que para mí sigue siendo el mejor rey. De hecho, la Biblia nos enseña que Josías hizo lo recto delante del Señor, que anduvo en los caminos de David su padre, que no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Recuerde que Josías hizo varias reformas importantes en el reino. Limpió a Judá del paganismo, de la idolatría. En su reinado se encontró el libro de la ley, restauró y se empezó a celebrar la fiesta de la Pascua. Limpió al pueblo y a la nación de la brujería, de los adivinos, de los pitonizos. Y es más, hay un texto que aparece en Segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 25, que no hubo otro rey como Josías, ni antes ni después. De manera que yo me mantengo en la posición que de todos los reyes que tuvo Judá, el reino del sur, Josías fue el mejor. Pero Josías muere y se levantan 4 reyes más después de él, los últimos que gobernaron en este reino del sur. El primero fue Joacás, que por sus maldades fue entregado al rey de Egipto, Necao, que así se llamaba en la época. Los otros 3 fueron Joacim, Joaquín y Sedequías, el último rey de Judá, que también por sus maldades, por sus pecados, por sus desobediencias a la ley de Dios, fueron entregados al imperio de Babilonia, a Nabucodonosor, y que ellos fueron exiliados. De hecho, amada iglesia, es interesante saber que el reino político y terrenal de David terminó precisamente con el exilio babilonio, que yo lo resumo en 5 palabras clave: hambre, sed, cautiverio, muertes y destrucción, incluyendo, amada iglesia, la destrucción del templo que Salomón había construido, la destrucción de la ciudad, de las murallas, de las casas. Pero hay un dato interesante con respecto a este exilio para entender un poco más. Este exilio se llevó a cabo, se realizó 132 o 135 años después del exilio asirio. Les recuerdo, amados hermanos, que los primeros exiliados fueron los del reino del norte, las 10 tribus del norte, llevados cautivos por los asirios a Nínive, también por sus maldades, por sus pecados y por sus desobediencias. Y después entonces es cuando viene el exilio babilonio, lo que significa, mi amada iglesia,
los del sur no aprendieron la lección de sus hermanos, los del norte, sino que también ellos empezaron a pecar. También empezaron a cometer maldades. También empezaron a desobedecer a Dios y a su ley. Y por eso Dios se los entregó a los babilonios. Se los entregó a Nabucodonosor para que también los exiliara. Cosa tremenda, como digo yo. ¿Cuál es la lección, mi amada iglesia, para nosotros hoy? Bueno, se dice que tenemos que aprender de nuestros propios errores para no volverlos a cometer. Pero yo le anexaría a eso que también deberíamos aprender de los errores ajenos, en el sentido de no cometerlos nosotros también, sino que los errores de los demás nos sirvan para hacer un par en la vida, un Selah, como dice el salmista David. Recuerde, mi amada iglesia, que todo esto está escrito para nuestra enseñanza, como Pablo lo enseñó en Romanos capítulo 15, y que podamos entender también que estas cosas que acontecieron han sido como ejemplo y están escritas para nuestra amonestación, es decir, para nuestra advertencia, como Pablo lo enseñó a los Corintios en el capítulo 10. Lo triste de toda esta historia que les he comentado es que después del exilio babilonio no hubo más rey de la línea de David que siguiera gobernando en Judá. Porque como ya dije, el último fue Sedequías, que se llevaron a Babilonia, al que le sacaron los ojos, y sus hijos fueron degollados en presencia de Sedequías, lo que significa que ninguno de ellos pudo heredar el trono, como se venía realizando con los otros reyes. No hubo más descendiente de la línea de David que continuara gobernando a Judá después del exilio. Es más, la historia nos dice que cuando regresaron del exilio, 70 años después, como el profeta Jeremías lo había profetizado y que de hecho así se cumplió, hubo un personaje llamado Zorobabel que Dios usó para reconstruir el segundo templo. Dios lo usó de esa manera. Pero aunque él fue también de la línea de David, de su descendencia, él nunca llegó a ser rey. Solamente fue un líder prominente. Entonces, mi amada iglesia, mire cómo finalizó la historia de estos reyes terrenales que salieron de la descendencia de David. La historia pudo haber terminado de otra manera, pero como ya les expliqué, por sus maldades, por sus pecados, por su desobediencia, la historia finalizó de esa manera triste. No fue culpa de Dios, sino de ellos mismos. De hecho, Dios estuvo dispuesto a cumplir estas promesas y hasta les permitió gobernar en Judá por 4 siglos. Pero por culpa de sus pecados, ellos fueron cortados, murieron. Los últimos fueron exiliados a Babilonia y otros fueron quitados del trono. Y esto, mi amado, lo explico para que podamos entender categóricamente que lo importante en la vida no es cómo empezamos, sino cómo terminamos. Y lo que Dios quiere, y es su deseo, y es su anhelo, y debe ser el nuestro también, es que terminemos bien la carrera. Y también que podamos aprender la importancia de mantenernos en la fidelidad a Dios, siempre en el temor al Señor, de mantenernos totalmente en la obediencia a Dios y a su palabra. Bendito sea su nombre para siempre.